Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por volver a elegir pasar una tarde con nosotros en el PMI de Andalucía. Esta tarde, por tercera vez en este año y cumpliendo con la tercera de los webinars que teníamos, en lo que hemos llamado una trilogía dentro de los previstos con Teodora, nos va a contar cómo empezar, después de los dos primeros, que ya nos metió un poco en situación, cómo empezar ahora ya con la gestión de proyectos y carteras con Kanban dentro de vuestra organización. Bueno, a Teodora la conocéis, muchos de los que os veo hoy conectados sois reincidentes de otras con ella, con lo cual necesita poca presentación, pero bueno, sabéis que ella es trainer y coach en agilidad organizacional, bueno, más de 20 años dirigiendo proyectos y gestionando proyectos con Kanban, además coautora del Kanban Maturity Model. Y bueno, está de nuevo con nosotros, como decíamos, para completar un poco esa serie de webinars que hemos dedicado a cómo gestionar esos proyectos con Kanban en la organización. Así que sin más dilación, Teodora, te cedo la palabra y aquí delante los tienes a todos. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, PMI Andalucía. Para mí siempre es un placer estar con vosotros. Una pena que siempre lo estamos haciendo online. Algún día nos tenemos que ver en persona, porque es verdad que me encanta estar y hacer estos webinars y hablar con vosotros. Así que espero que esto algún día lo hagamos de otra manera también. El tema hoy me parece muy interesante porque es la pregunta que nos hacen todas las empresas, no muchas, todas las empresas, antes de empezar, por supuesto, a adoptar estas prácticas de gestión de proyectos. Son prácticas complementarias y, por supuesto, les interesa qué pasos dar, qué ocurre en cada etapa, qué pueden esperar, con qué dificultades se encuentran, se podrían encontrar por el camino. Y bueno, con lo que he preparado esta tarde, intento responder a estas preguntas. No obstante, si tenéis otras preguntas, estaré más que encantada de responderlas y me las podéis hacer en cualquier momento que os surjan. Ahora voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Vale. ¿Veis ahora bien mi pantalla? Perfectamente. Ya. Vale, entonces, antes de que empecemos a responder a la pregunta cómo empezar, qué pasos dar, qué esperar en cada etapa de la evolución de una organización, a mí me gustaría empezar con la pregunta, ¿por qué hace falta empezar con la gestión de proyectos con Kanban? ¿No? Entonces, cuando hablamos, ¿por qué empezamos con esto? Porque siempre cuando hablamos con las organizaciones, en los primeros contactos, la pregunta que les hacemos es, ¿por qué queréis? ¿Por qué tenéis este interés en empezar con Kanban? ¿Con qué retos os encontráis en este momento que os gustaría resolver o cumplir, ¿no? Y habitualmente las respuestas que estamos recibiendo es, primero, hacerse con los retrasos en los proyectos, con los cambios en los requisitos, al alcance de los proyectos, con las prioridades cambiantes, que estas prioridades pueden venir o bien de cambios en los propios proyectos o bien por cambios en la organización o bien por cambios completamente ajenos a la organización, cambios del cliente, cambios en el mercado, por proveedores. Entonces, todos estos cambios sí que afectan a la dirección de los proyectos. Muchas organizaciones quieren resolver los temas de fallos en la comunicación o pobre comunicación o falta de coordinación o más bien coordinación inefectiva en las organizaciones. Falta de visibilidad es otro problema. Falta de métricas apropiadas o falta de, bueno, no falta, sino estimaciones incorrectas, ¿no? Que les impiden, asocian a los fallos en las estimaciones la falta de predictibilidad en los proyectos. Errores que se cometen, lógicamente, en todos los proyectos y en todos los servicios se cometen errores, hay ineficiencias, sobre todo las ineficiencias preocupan mucho a la dirección de las empresas y es un tema importante para ellos para abordar. La burocracia es otro tema muy importante. Las empresas están buscando simplificar los procesos, agilizar y simplificar los procesos para que se reduzca la burocracia, porque como algunas veces nos dicen, Teodora, para hacer todos los papeles
que exigen nuestros procesos. Y a la vez hacer el trabajo hace falta dos vidas, porque una vida solo no es suficiente para todo este trabajo. Claramente todos estos problemas en las organizaciones afectan a los costes, a los presupuestos de los proyectos, y este es otro tema que preocupa y y las empresas esperan mejorar en este aspecto. La carga de trabajo excesivamente larga, alta. Antes de la pandemia, las organizaciones se quejaban de una carga de trabajo alta, y desde la pandemia directamente están hablando de una carga de trabajo excesivamente alta, muy por encima de la capacidad de la organización. Y personas que trabajan en diferentes proyectos lo tienen de verdad muy difícil, sobre todo cuando se cruzan prioridades y proyectos importantes o prioritarios en algún momento tienen sí, momentos difíciles. Y en el fondo, sobre todo cuando hablamos con la dirección ejecutiva, pues nos encontramos con la necesidad, nos comparten la necesidad de mejorar los resultados de negocio. Por supuesto, mejorar los resultados de negocio a largo plazo. No se trata de mejorarlos el próximo trimestre o los próximos 2 trimestres, sino de introducir algunas prácticas que permitan a la organización conseguir mejores resultados de negocio continuamente a largo plazo y de manera sostenible desde dentro, porque está claro que hay que cuidar muchísimo al talento, a las personas en la organización para conseguir estos resultados. Una pregunta breve para vosotros. ¿Otros retos para las organizaciones, otras necesidades para introducir algunos cambios o mejorar de alguna manera la gestión de proyectos tenéis en mente? Algo que no hemos mencionado aquí. Lo podéis poner en el chat. ¿No? Seguimos. Bueno, si miramos estos desafíos actuales con las organizaciones, vemos que no son aislados. Todo lo contrario, hay muchas dependencias entre ellos y conjuntamente llevan a estos problemas con los retrasos, a estos problemas con los sobrecostes y colectivamente llegan a los problemas con el cumplimiento de los resultados de negocio. Es decir, cuando las empresas ven, por supuesto, hacemos este ejercicio en concreto con ellas y trabajamos sobre sus desafíos, sus problemas, cuando ven así las dependencias entre los problemas, empiezan a darse cuenta que el enfoque de hacer una lista de todos los problemas que queremos resolver y empezar a hacer la lista de acciones para que abordemos este problema es simplemente un enfoque que no puede funcionar porque no hay recursos, no hay tiempo para que se realicen todas las acciones que saldrían a raíz de esta lista de desafíos. Y más bien tenemos que buscar unas ideas de cómo abordar estas dificultades para que con pocas acciones consigamos un mayor impacto positivo, un efecto positivo para la organización. Y esas relaciones no son la única característica, ¿no? sobre estos desafíos en las organizaciones. El gran problema es que algunas de estas dificultades, algunos de estos desafíos generan círculos viciosos, porque, por ejemplo, los retrasos, y estos son solo algunos de ellos, por ejemplo, los retrasos llevan a cambios de prioridades. Cambios de prioridades en un proyecto, en varios proyectos, cambios de prioridades a veces a los alcances de algunos proyectos o a los requisitos. Los retrasos debido a que generan el estrés y la preocupación, el agobio, que no llegamos a tiempo, hacen que las personas, provocan que las personas cometan errores o hacen el trabajo no de la mejor manera posible, entonces se tiene que volver a hacer. Todo esto son tipos de ineficiencias. En el mismo tiempo, cuando la organización ve que hay muchos retrasos que a su vez llevan a extra costes, habitualmente tiende a
insistir a que se haga más control sobre los proyectos, que se recojan más datos, que se reporte más a menudo sobre el estado del proyecto, sobre los riesgos para que se pueda mantener bajo control. No obstante, esto en lugar de agilizar la toma de decisión y agilizar la ejecución de los proyectos, a lo que lleva es más burocracia que requiere más tiempo. Y en lugar de dedicar el tiempo de las personas a realizar, a ejecutar el trabajo en los proyectos, lo dedican a burocracia que otra vez les quita tiempo para hacer el trabajo. Entonces, estos no son los únicos, pero no he querido cargar demasiado a este diagrama, pero veis que estos círculos viciosos hacen muy difícil, más difícil para las organizaciones a salir de ellos y hacerse con estas dificultades. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son las causas raíz para todos estos desafíos? ¿Qué podemos hacer para que resolvamos estos desafíos? Y, por supuesto, ¿en qué orden empezamos? ¿Qué pasos tenemos que dar para abordarlos y ver, además queremos ver los efectos positivos cuanto antes? Vale. Entonces, los dos problemas grandes desde las raíces, las causas raíz para todos estos desafíos son, primero, no comprender la organización, la carga de la organización, el funcionamiento, la capacidad de la organización, las relaciones entre las diferentes partes de la organización y por tanto es muy fácil sobrecargar la organización, es muy fácil, es muy difícil equilibrar la carga a través de la organización y gestionarla correctamente. Entonces, este es un problema importante. Y el otro gran enemigo para resolver estos problemas desde sus raíces es la gestión push, el hecho que tendemos a exigir y a tratar de empezar trabajos según estén planificados, sin tener en cuenta qué trabajos realmente se están realizando en este momento en la organización. Y de esta manera saturamos a la organización y además, si esto lo juntamos con esto que tenemos poca información, pocos datos sobre la capacidad de la organización y cómo funciona como un ente común, es muy fácil de llegar a situaciones cuando la organización vista como un sistema esté saturada, sobresaturada y por eso no están saliendo los resultados esperados, aunque la gente no para, la gente está trabajando continuamente, pero no estamos viendo los resultados desde el punto de vista de negocio. Así que estos son los dos enemigos grandes para las organizaciones que están trabajando actualmente por proyectos, ¿no? La falta del entendimiento de la organización como un sistema y la falta de orientación al flujo de trabajo. Por supuesto, la visibilidad ayuda muchísimo a obtener información sobre cómo está funcionando la organización y bueno, esto está cambiando. Muchas organizaciones intentan de una u otra manera obtener esta visibilidad, pero cuanto mejor es la manera de obtener visibilidad sobre el estado del trabajo en las organizaciones, mejor, por supuesto. A partir de ahí, precisamente para que abordemos estos asuntos relacionados con falta de coordinación, falta de comunicación, en las organizaciones se hacen muchas reuniones, muchísimas reuniones. A menudo la gente se queja de demasiadas reuniones, pero a la vez de falta de coordinación o de comunicación. Por eso está claro que necesitamos de alguna manera revisar estas reuniones y pensar en qué puntos, qué información es necesaria para que toda la organización, puede ser, cuando digo organización, puede ser un equipo, un departamento, varios departamentos, una empresa grande, ¿vale? Entonces, para que toda esta organización funcione como un ente, ¿vale? ¿Qué información, en qué punto se tiene que proporcionar? Por eso no estamos hablando de reuniones, sino de bucles de feedback. Es decir,
en qué momentos tenemos que proporcionar feedback para que el resto de los elementos del sistema sigan funcionando bien y de manera coordinada. Y por supuesto, métricas. Si estamos hablando que el pensamiento de flujo no está muy introducido todavía en las organizaciones, las métricas de flujo, lógicamente, simplemente faltan. Entonces, estas métricas de flujo, ahora hablaremos de ellas, son muy importantes para una gestión ágil y flexible de los proyectos. Vale. Entonces, no voy a repetir, intentaré evitar repetir cosas que he dicho en los webinars anteriores, pero debido a este entendimiento de cuáles son los desafíos principales en las organizaciones que trabajan por proyectos, por eso, si tengo así de una manera ilustrativa explicar cuáles son los ingredientes clave del Kanban Project and Portfolio Management, diría que son pensamiento sistémico, entender las organizaciones, cómo funcionan las relaciones entre los elementos de las organizaciones, el pensamiento de flujo, flow thinking, también el desarrollo de la cultura de la organización. Cuando digo cultura me refiero a la forma de pensar, de tomar decisiones, de actuar en las organizaciones. Vale. Y por supuesto, por eso tenemos la K por delante del KPPM, es porque estamos usando sistemas Kanban para facilitar la gestión de proyectos en una organización. Así que estos serían los 4 ingredientes principales del Kanban Maturity Model. A partir de ahí, es un modelo que engloba, define prácticas en 4 grupos de prácticas que complementan las prácticas de gestión de proyectos. KPPM no es un método nuevo, no sustituye para nada Project Management Body of Knowledge, ni siquiera otro método de gestión de proyectos. Sin embargo, incluye prácticas que complementan estos Bodies of Knowledge, estos métodos, precisamente para facilitar la resolución de estos desafíos, estos problemas que acabamos de comentar. Y, lógicamente, si estamos presentando algo que complemente un método de gestión de proyectos, por eso, precisamente, las prácticas están agrupadas en 4 grupos: planificar, monitorizar y ajustar. Por supuesto que controlamos los proyectos, pero lo que es importante para nosotros, ahora lo veremos, es en base a un entendimiento de la situación actual de un proyecto, un programa, un portfolio, unas iniciativas, decidir cómo podemos ajustar su rumbo para que consigamos sus objetivos. Comunicar y alinear, fundamental para asegurar la comunicación en la organización. Y aprender y adaptar, porque es importante no solo que gestionemos un proyecto, varios proyectos, un programa, un portfolio, sino que introduzcamos estos hábitos y esta forma de pensar en la organización que les permita adaptarse continuamente a los cambios que ocurren en su entorno de negocio, porque el entorno de negocio seguirá cambiando y las empresas tenemos que aprender a adaptarnos. Todo el enfoque está puesto en los resultados, y cuando digo resultados me refiero tanto a resultados de negocio como a resultados relacionados con el ambiente de trabajo, con la forma de trabajo interna en las organizaciones. Lo que estamos buscando es una mejora a la forma de gestión, de llevar a cabo el trabajo de manera sostenible a largo plazo. Y todas estas prácticas están vinculadas al desarrollo de valores culturales, forma de pensar, precisamente para que reforcemos este pensamiento, esta orientación al cliente, a resultados, a mejorar el rendimiento de la organización, empezando pensando en los resultados globales que estamos buscando. Esta orientación a flujo de trabajo. Vale. Esto es
la arquitectura del modelo, lo que estáis viendo aquí, aquí están los cuatro grupos de prácticas: planificar, monitorizar y ajustar, comunicar y alinear y aprender y adaptar. Y a estos grupos de prácticas hemos mapeado las prácticas que provienen de Kanban. Aquí veis los valores culturales. Esto es solo arquitectura, por eso no se ve nada concreto, pero muy pronto ya casi estamos terminando la definición de estas prácticas y vamos a publicar un póster más completo. Y por supuesto, para las organizaciones es importante que conozcan estas prácticas, pero sobre todo, ¿cómo empezamos? ¿Qué pasos damos para que evitemos el riesgo de proponer? Primero, evitar el riesgo de pensar que si hay, por ejemplo, 30 prácticas, tenemos que implementar las 30 prácticas a la vez. Esto nunca, porque no va a ser como apropiado como un enfoque, ¿no? Siempre empezamos donde estemos de una manera paulatina y de esta manera, para esto sirven precisamente los niveles de madurez organizacional, para que comprendamos en qué nivel, en qué etapa del desarrollo de su agilidad y adaptabilidad se encuentra una organización y en función de este entendimiento, seleccionar prácticas de aquí que serían apropiadas para la organización en esta etapa y para sus objetivos. Por eso, ahora me gustaría explicaros qué pasos suelen dar las organizaciones, ¿no?, según nuestra experiencia con muchísimas organizaciones con las que hemos trabajado ya. Y después, por supuesto, todas las preguntas que tengáis, o bien cómo os veis, ¿no?, en qué nivel de madurez organizacional os encontráis y qué tal os parecen las prácticas o los pasos que recomendamos, pues estaré encantada de escuchar vuestros pensamientos y preguntas. Vale. Habitualmente, cuando empezamos con las organizaciones, o bien tienen algún tablero Kanban, que simplemente algún tablero visual, que si es visual lo asocian con un tablero Kanban, que no necesariamente es un sistema Kanban. Esto es que encontramos en las organizaciones, o bien ni siquiera esto, simplemente una manera bastante típica para todas las organizaciones de planificar los proyectos, asignar los trabajos, las tareas que se tienen que hacer, y después los jefes de proyectos hacen el seguimiento de los proyectos, reportan a la oficina de proyectos al comité de dirección. Habitualmente es algo así. Por supuesto, hay diferentes variantes, pero habitualmente nos encontramos con una situación así. Entonces, cuando empezamos, como primer paso que habitualmente dan las organizaciones es comprender a nivel de equipo, a nivel de departamento, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto, saben qué están haciendo porque están realizando el trabajo, pero no lo tienen de manera visual, no lo tienen de una manera fácil de comprender, ¿no?, de contemplar y entender, bueno, pues, ¿quién está haciendo qué?, ¿no? Aquí veis diferentes avatares, ¿no? Esto es por no poner fotos de personas, pero podéis pensar que cada uno de estos avatares representa una persona. Podéis ver que estas 3 personas están realizando estas tareas. Esta tarea C, por ejemplo, lleva este triángulo rojo. Entendemos que esto es una tarea crítica o un nivel de prioridad muy alto. Esta tarea B lleva un rectángulo naranja. Entendemos que también es alto, es una prioridad alta, pero un poco menos alta que el color rojo. Vemos estas tarjetas que representan tareas o bien entregables que no están empezados todavía, por eso están en la columna próximo para empezar. Bueno, pues de esta manera se genera esta comprensión compartida de qué estamos llevando a cabo como equipo, como departamento, ¿no? También entendemos quién está haciendo qué, cuál es la carga, quién a quién puede ayudar, sobre todo cuando vemos así diferentes prioridades. Visualizar el trabajo de esta manera facilita la colaboración, le hace más fácil porque la gente cuando ve, bueno, pues la tarjeta C que en este momento está haciendo Marta y tiene una prioridad crítica, pues probablemente
Carlos, que tiene otra tarjeta y no tiene este nivel de prioridad alto, pues probablemente puede echar una mano a Marta para que resuelvan este asunto y que lo terminen cuanto antes. Algo que en otras condiciones, si Marta y Carlos no ven en este momento qué están haciendo y cuál es la criticidad de su trabajo, muchas veces va a ser difícil que Carlos entienda o sepa que Marta en este momento está llevando una tarea que está causando dificultades. Por otro lado, esta forma de trabajo empieza a crear el sentimiento de equipo, la sensación de pertenencia a un equipo, y pues si Carlos ahora ayuda a Marta, en el futuro en otras condiciones, Marta ayudaría a Carlos, y de esta manera hacen piña, hacen equipo. Y algo muy importante que comparten las organizaciones, y además muy poco tiempo después de dar este paso, es que empiezan a compartir conocimientos y nos dicen: llevamos 20 años trabajando juntos en el mismo despacho y nunca hemos tenido la oportunidad de compartir conocimientos, de conocer quién está haciendo y cómo nos complementamos. Entonces aprecian mucho este primer paso tan sencillo como visualizar el trabajo de un equipo, un departamento. Además, lo bueno es que exactamente aplicando el mismo esquema, pueden visualizar el estado de los proyectos que están llevando a cabo, o bien a nivel de departamento o bien a nivel de oficina de proyectos. Veis el mismo tablero, sin embargo, esta vez cada proyecto no es una tarea individual, sino un proyecto. Y además, esta columna en curso está separada en estas 3 subcolumnas que representan el progreso de los proyectos. Y de esta manera, de una forma muy sencilla, pueden ver cuál es el estado de los proyectos, cuál es el progreso de cada uno de los proyectos, otra vez prioridades, quién es el director de proyecto que está llevando a cabo estos proyectos. Más información también se puede visualizar de esta manera, y esto permite a las personas que dirigen proyectos en este momento a comprender otra vez las dependencias, sobre todo cuando un proyecto está afectando al otro, como mínimo porque comparten personas que están involucrados en los 2 proyectos, o bien porque los resultados de un proyecto están esperando primero a los resultados de otro proyecto. Y también cuando las empresas ven de esta manera visualizado el trabajo, empiezan a acordar simplemente políticas, reglas de colaboración para que los proyectos, para que poco a poco empiecen a conseguir flujo de proyectos, para que los proyectos no paren mucho por motivos internos de la organización o bien externos. Entonces, este suele ser el primer paso: visualizar el trabajo de las personas a nivel de proyecto, para que empecemos a obtener esta comprensión de qué estamos llevando a cabo como organización, ¿no? Y qué necesidades tenemos, qué problemas están surgiendo, quién a quién puede ayudar. Y de esta manera las organizaciones empiezan a notar que sí, que empiezan a ver que los proyectos se aceleran, el desarrollo de los proyectos, ¿no? La terminación. Bien, esto está bien, pero es solo un inicio. Y además es un inicio a nivel de equipo o departamento. Sin embargo, muchas veces en los proyectos participan o bien diferentes equipos de especialistas, gente de diferentes departamentos, o bien el proceso es más largo de ejecución de los proyectos, y esto de conocer que el proyecto tiene un avance técnico de 72%, por ejemplo, bueno, pues está bien conocerlo, pero no es suficiente. Nos interesa conocer en más detalles cuál es la situación actual de los proyectos. Y por eso lo que suelen dar como segundo paso es visualizar el estado del proyecto, pero ver también como parte del proyecto los diferentes entregables o diferentes resultados que componen el proyecto. Es decir, separamos todo el proyecto, todos los resultados que va a entregar este proyecto,
en resultados claves, ¿no? Que entre todos, de manera colectiva, componen y producen el resultado final que se tiene que terminar y entregar para que un proyecto se dé por terminado y cerrado. Estos resultados pueden ser productos, pueden ser servicios, pueden ser otros resultados, pero lo que nos interesa es conocer estos elementos, estos entregables, cómo están relacionados con el proyecto y otra vez en qué estado están y en qué parte de su proceso de ejecución se encuentran. Por ejemplo, podemos tener este proyecto que se llama desarrollar un videocurso sobre gestión de proyectos y los módulos que forman parte de este curso, fijaros en la tarjeta verde, son estas tarjetas verdes. Por ejemplo, el módulo de monitorización y ajuste de proyectos ya está terminado. El módulo de gestión de riesgos se está grabando en este momento. El módulo de Resource Management está en la etapa de escribir el guión para el curso. El módulo de planificación está en la etapa de escribir el guión y está bloqueado por algún asunto. Y tenemos otros módulos que todavía no están empezados. Entonces, este proyecto de desarrollar este curso, vemos cuáles son sus resultados que se tienen que desarrollar y vemos, este es nuestro módulo bloqueado, en concreto este de planificación. Este en color azul es este aquí de otros módulos. Entonces conocemos que tenemos 3 módulos que están en curso, uno bloqueado, uno terminado, este verde, y uno sin empezar. De la misma manera, aquí tenemos otro proyecto de solo 2 tarjetas, que son estos 2 aquí, y este proyecto azul que solo tiene esta tarjeta. Entonces, de esta manera, de una manera visual, no hace falta escribir otros informes y dar muchas explicaciones. Solo de ver esta imagen, conocemos cuál es el estado del proyecto, qué parte, qué resultado está bloqueado. Por supuesto, en una herramienta esto se va a poder ver cuál es el motivo del bloqueo, cuál es el avance de estos componentes, ¿no? De estos resultados del proyecto. Y esto permite que las conversaciones vayan directamente al grano sobre el tema que está en este momento obstaculizando el progreso del proyecto. Vale, esta es una manera. Las organizaciones cuando lleguen a este momento, a esta etapa, dicen, bien, pero nosotros no hacemos solo proyectos, porque aparte de los proyectos, estamos haciendo, por ejemplo, corregimos errores, damos soporte o bien ayudamos al departamento comercial para realizar ofertas o bien ayudamos al departamento I+D para definir los requisitos para las nuevas versiones de los productos que estamos desarrollando. Entonces, aparte de visualizar el trabajo de los proyectos, lo que nos interesa en las organizaciones es visualizar todo el trabajo que están llevando a cabo. Por tipo de trabajo, por supuesto, porque aunque la gestión de los proyectos, la dirección de los proyectos puede ser el foco más importante para ellos, en este momento, el tema más importante para ellos, no obstante, este departamento, este equipo, tiene capacidad finita. Entonces, mientras se está resolviendo esta incidencia 89 con este nivel de criticidad alto, lógicamente la persona que se dedique a esta incidencia no va a poder trabajar en alguno de los proyectos. O si está, mientras está con esta incidencia o bien con alguna oferta, en este caso Marta, otra vez no va a poder trabajar sobre los proyectos. Y esto afecta, esto contribuye a estos problemas, ¿no? Pues no llegamos en plazo o estamos cometiendo errores, ¿no? Por la presión de hacerse con todo lo que estamos llevando a cabo. Así que es importante, así que una vez adquiridos los hábitos de visualizar el trabajo de una manera sencilla como tareas o entregables, el próximo paso que están dando las organizaciones es visualizar todo el trabajo, tipificarlo, porque en este momento, además de ver el trabajo por tipología, que esto no es solo un aspecto visual, ¿no? Para hacerlo más fácil,
herramientas apropiadas, ¿no?, para la gestión de proyectos con Kanban recogen datos sobre cuánto se tarda a realizar un trabajo, si ha estado bloqueado, cuál ha sido la causa, cuánto tiempo la tarjeta ha estado bloqueada. Entonces, de cara a una futura gestión de riesgos, y además de cara a planificación de futuros proyectos, esto es esencial. Es decir, no solo las empresas obtienen una mayor visibilidad en el estado de todo lo que están haciendo, sino empiezan a obtener datos útiles para ellas, para la gestión de futuros proyectos. Y estos y futuros también. Y además, a este nivel ya, las organizaciones están ya preparadas para sacar provecho de las dos dimensiones de la gestión del trabajo en el tiempo, la línea del tiempo, ¿no? Aquí es donde estamos viendo la planificación de los proyectos y además el estado del trabajo de los proyectos en su proceso. Es decir, aquí estamos viendo el proyecto como un entregable completo, ¿no? O algo que está desarrollando unos resultados concretos, y por cada uno de ellos los podemos ver aquí. Podemos ver su situación en los procesos. Por ejemplo, este proyecto, por ejemplo, vemos que aquí hay un trabajo que está, un resultado entregable que está bloqueado y es este mismo en concreto. Aquí vemos sobre este proyecto mixto, vemos que tiene un trabajo no empezado, probablemente es este. Es decir, estamos visualizando el trabajo y vemos cómo está avanzando en la línea del tiempo y también vemos los detalles sobre qué está causando los retrasos o qué está causando un riesgo para llegar a tiempo al próximo hito o a la próxima entrega de entregables de productos al cliente, ¿no? A terminar el proyecto. Así que esta forma de visualizar el trabajo empieza a ayudar aún más a las organizaciones. Y otro paso que dan después las organizaciones es, bien, hemos adquirido los hábitos de gestionar el trabajo a nivel de equipo, a nivel de departamento, pero nuestros proyectos son grandes, son no solo largo tiempo, pero involucran especialistas de diferentes departamentos, de diferentes áreas de negocio, a veces de otras empresas también, pueden ser proveedores con los que estamos trabajando, colaborando. Entonces, nos interesa conocer no solo el estado del proyecto, sino poder ir incluso a los tableros de estos proveedores o estos otros equipos y conocer cuál es el estado del trabajo ahí. Y de esta manera empezamos a resolver el problema de las dependencias de proveedores de otros departamentos. De esta manera, las empresas resuelven los asuntos relacionados con, por ejemplo, para el departamento de ingeniería, un trabajo, un resultado para un proyecto tiene prioridad 1. Sin embargo, para el otro departamento, por ejemplo, de desarrollo de software, este mismo proyecto actualmente tiene prioridad número 5. Entonces se producen conflictos de prioridades y el efecto de esto es que el trabajo para, porque aunque el equipo de ingeniería pueda terminar su trabajo a tiempo, dado que para el departamento de desarrollo de software la prioridad de este proyecto actualmente es número 5, al proyecto no le queda otro remedio que esperar a que el equipo del departamento de desarrollo de software termine su trabajo. Entonces, una vez visualizadas también las dependencias entre los equipos que están aportando o colaborando, están involucrados en la ejecución del proyecto, facilita mucho esta coordinación, esta planificación conjunta de qué estamos haciendo, qué estamos terminando y qué otro equipo es mejor que empiece cuanto antes por no hacer el trabajo parar, ¿no? Entonces,
Esta visión global del estado del proyecto ayuda precisamente a abordar esta dificultad de comunicación, de descoordinación, gestión de dependencias, reacciones tardías a bloqueos o bien otros asuntos que están surgiendo. Y cuando las organizaciones ya tengan esta visibilidad, cuál es el estado a nivel de departamentos y cuál es el estado a nivel de proyecto, lógicamente empiezan a hablar sobre qué podemos hacer para que el trabajo del proyecto pueda avanzar. Fijaros, muy importante, no estamos hablando de quién tiene la culpa para el retraso. Estamos hablando, dada esta situación que estamos visualizando, ¿qué podemos hacer de manera colaborativa para que avance el proyecto? Porque entre todos queremos llegar a fecha con el proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Y esto, por supuesto, lo hacemos para todos los proyectos que estamos realizando, ¿no? Hemos comentado que si estamos viendo a la organización como un sistema, ¿no? O sistema conjunto, queremos huir de las prácticas de hacer reuniones porque hace falta hacer reuniones y queremos empezar a pensar de manera qué parte del sistema, qué información necesita y de qué otras partes y en qué momento se tiene que proporcionar esta información, este feedback, para que todas las partes de la organización puedan seguir haciendo su trabajo sin que les falte información, sin que les falten datos o especificaciones de información que necesitan para la realización de su trabajo. Por eso, lo que como próximo paso para las organizaciones es mejorar estos bucles de feedback, estos ciclos de proporcionar feedback e información necesaria para que la organización siga funcionando de una manera óptima. Y veis, pues estamos haciendo, por supuesto, la reunión de seguimiento del proyecto que antes de que empecemos con esta reunión, por supuesto, hemos revisado los datos de flujo, hemos analizado datos de bloqueo, riesgos para el proyecto, etc. Hacemos la reunión de seguimiento del proyecto y además juntamos esto. No veáis estas cajas como reuniones por separados, más bien son temas importantes a tratar. Y una vez hecha esta reunión de seguimiento, pues decidimos con cuánto trabajo y con qué trabajo en concreto recargamos el sistema. Hacemos una reposición del sistema para que tenga justo lo necesario, justo el trabajo necesario para la próxima etapa, hasta la próxima reunión de reposición. Esto es muy parecido a reponer la gasolina en el coche para que el coche tenga autonomía durante un tiempo, ¿no? Pero siempre queremos saber, pues, cuánto trabajo para cuánto tiempo todavía tenemos disponible en curso en la organización y cuánto trabajo es necesario que añadamos al sistema, ¿no? En la cola por empezar para la organización, para que la gente trabaje de manera focalizada, concentrada en lo importante en este momento. No queremos sobrecargar el departamento o la organización con demasiado trabajo para un tiempo muy largo en el futuro, porque esto a lo que va a llevar es cambio de contexto. La gente no va a saber en qué se tiene que focalizar en este momento y en lugar de trabajar de manera concentrada y eficiente, lo que va a conseguir, lo que se obtiene habitualmente es saltamos entre varias cosas, no necesariamente las importantes, se pierde un montón de tiempo y la gente termina los días volviendo a casa pensando, hoy no he parado todo el día, pero realmente no he terminado nada. Así que estos son los bucles de feedback a nivel de proyecto y estos son solo la referencia porque por supuesto que hay vínculos a los bucles de feedback a nivel de equipo o departamento. En esta etapa, cuando las organizaciones ya visualizan el trabajo, del flujo de trabajo de principio a fin, con dependencias entre departamentos y nivel de proyecto. Además, se utilizan sobre todo algunas herramientas pensadas, diseñadas para Kanban, empiezan a obtener
estos datos desde el punto de vista del cliente que está solicitando un resultado, y estos datos son muy importantes de cara a las futuras planificaciones. Por ejemplo, el lead time, desde el punto de vista del cliente, significa desde el momento cuando hemos obtenido la solicitud de empezar a realizar algún resultado, porque el cliente puede ser el cliente final, pero puede ser el cliente interno, es decir, el otro departamento que nos ha pedido, por ejemplo, unas especificaciones o realizar algunas pruebas, por ejemplo, de algunos productos. En este caso, el cliente es el interno. Y cuando tenemos los datos, desde el momento cuando nos han solicitado realizar algún trabajo, algún resultado, hasta el momento cuando este resultado ya lo ha obtenido el cliente, el solicitante, este tiempo se conoce como lead time del cliente y realmente responde a la pregunta vista por parte del cliente que está solicitando el trabajo: ¿cuándo voy a obtener este trabajo? ¿No? Importante para planificar. Tener estos datos, además tener estos datos de una manera realista, ¿no? Si miramos estos datos de lead time o de cycle time, podemos mirar que en el pasado, por ejemplo, todos nuestros datos históricos muestran que hemos tardado hasta unos, por ejemplo, ¿qué pone aquí? 60 días, ¿no? Entonces, la próxima vez cuando me preguntan, ¿cuánto vais a tardar para hacer algunas especificaciones? Si queremos ser muy prudentes y muy seguros que no vamos a fallar en nuestra estimación, tenemos que decir sobre 60 días garantizado. Pero probablemente este plazo de 60 días no sería tan aceptable, ¿no? Tan bienvenido para el cliente. Entonces, a partir de ahí es preguntarnos, vale, pues igual el percentil 85 está por aquí, sobre 25 días podemos decir, bueno, en unos 25 días tengo bastante confianza que esto lo podemos hacer. Bastante confianza. Estamos conscientes que aquí hemos tenido unos cuantos casos cuando hemos tardado más de 25 días. Es decir, existe riesgo de retraso. Pero, bueno, pues en 85% de los casos lo hemos hecho en menos de 25 días. Esto me da un nivel de confianza que, bien, pues creo que puedo dar esta estimación. También podemos decir, pues viendo que la mayoría de los datos están muy comprendidos aquí hasta, ¿no? En esta parte podemos decir, bueno, pues incluso en unos 10 días lo podemos hacer. Existe bastante probabilidad de que lo tengamos terminado en unos 10 días. Pero en este caso sí que estamos conscientes que estamos asumiendo un nivel de riesgo más grande, unos 20-25% de riesgo de retraso. Vale, pues empezamos a usar estos datos y siempre los datos en combinación con el entendimiento del contexto, ¿no? Porque si no, solo los datos, bueno, pues dejan de tener mucho sentido si los sacamos del contexto de la organización. Así que esto es importante. La otra pregunta a la que obtenemos una respuesta inmediata sin que tener que aplicar ningún método de estimación es cuánto tardamos nosotros internamente en hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Pues el mismo principio, sin embargo, aplicado a tiempo de ejecución del trabajo por el sistema. Y otra pregunta importante a la que obtenemos automáticamente o las empresas obtienen automáticamente la respuesta es el throughput del sistema, que realmente es la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos trabajos de un tipo, de tipo A, de incidencias, de especificaciones, de desarrollo de módulos, de cursos de formación podemos entregar en un periodo determinado de tiempo? ¿Dónde necesitamos esto? Pues cuando sabemos que en los próximos meses, aparte de los proyectos, estamos esperando, no sé, un aumento en las incidencias, por ejemplo, porque hemos lanzado un producto nuevo y sabemos que cuando lancemos un producto nuevo, el primer mes tenemos más incidencias y necesidad de soporte, pues tenemos que hacernos una idea, la capacidad de las que disponemos, si sabemos que habrá un aumento de incidencias y estas incidencias irán con más prioridad,
entonces nos quedamos con menos capacidad para realizar los proyectos. La pregunta es si con la capacidad restante, ¿a qué fechas y plazos nos podemos comprometer sobre los proyectos? Es decir, empezamos no solo a tener, las empresas empiezan no solo a tener una visibilidad en qué están haciendo, cómo está distribuido el trabajo, quién está haciendo qué y quién a quién puede ayudar, sino empiezan a mejorar su comprensión del sistema en base a datos cuantitativos que les permitan precisamente tomar decisiones adecuadas, informadas y mucho más precisas, correctas, cuando se trata de planificar el trabajo y dar respuestas a clientes, sobre todo, ¿no? Aquí me gustaría que escuchéis a Tony Valle y Sonia Saavedra. Los dos son Organizational Developers en Promofarma. Tienen mucha experiencia con la introducción de la gestión del flujo de trabajo de principio a fin y creo que sería interesante que les escuchéis. Sin embargo, yo tengo que hacer algo para que los podáis escuchar y esto es dejar de compartir y volver a compartir con sonido. Vale. Vale. La primera práctica que hay que perseguir en una primera fase es visualizar el trabajo. Eso es lo primero que recomendaríamos y lo primero que hay que hacer. O sea, eso tiene que ser... O sea, esto va por obsesiones y la primera obsesión tiene que ser visualizar el trabajo. Tienes que conseguir que todo el trabajo salga a la luz, todo. Que nosotros le decíamos la broma de que el trabajo esté declarado, que no haya trabajo en negro, que esté todo público. Que se vea. El trabajo se tiene que blanquear. Que... Todos los equipos tienen que blanquear todo el trabajo. Claro. Luego, sin llegar al absurdo de un compañero me ha pedido ayuda y son 10 minutos. Bueno, es un compañero, estás ayudando, tampoco hace falta, ¿no? Esclavizarnos al extremo, ¿no? Pero bueno, un trabajo con cierta entidad tiene que estar blanqueado y hay que visualizarlo en la herramienta que la empresa haya decidido. Claro, porque una vez ya empiezas a visualizar el trabajo y la gente empieza a darse cuenta de que es una cosa que es útil para todas estas cosas que hemos ido comentando, ¿no? Pues para gestionar las dependencias, pues para entender qué está pasando, para ver un poco la carga de trabajo, para ver un poco lo que tenemos en cola, ¿no? Pues todo esto es algo que va a ayudar muchísimo. Entonces esa sería como la primera obsesión. Y luego la segunda obsesión que yo diría que tenemos que tener es que hay que cerrar antes que abrir. Ese es el mantra que hay que hacer y que todo el mundo tiene que repetir hasta la saciedad y que incluso a nosotros ya nos lo dicen en broma, pero cerrar antes de abrir, sí, cerrar antes de abrir. Porque es lo que decíamos antes, no se trata de que la gente esté ocupada todo el rato haciendo cosas, se trata de que el trabajo salga por la puerta. Y eso se consigue que todos juntos pongamos esfuerzos y pongamos foco en cerrar cosas, en cerrar proyectos, en trabajar todos en la misma dirección, ¿no? Entonces, ese sería el segundo paso, ¿no? Que, Sonia, que recomendaríamos. Sí, esos son los dos primeros súper importantes y que con eso solo ya se notan una mejoría muy importante y en paralelo hay que ir trabajando cosas de la cultura. Por ejemplo, el cerrar antes de abrir es una frase muy sencilla de decir, de repetir, de memorizar y no tanto de ejecutar. Porque está muy arraigado una manera totalmente en contra de lo que dice esta frase, ¿no? Y entonces cada uno tiene este pensamiento de yo tengo una tarea, la cierro, pues me cojo la siguiente. En vez de, ¿no? Tenemos ya reglas, iba a decir no escritas, pero están escritas, cada equipo lo tiene escrito en soportes diferentes, en el que cuando cierro mi tarea, pregunto en el equipo a quién puedo ayudar para ayudarle en su tarea. Da igual si es de su especialidad o no, es decir, a lo mejor es un developer y ayuda a un compañero de QA a testear una tarea de otra persona, pues eso es ayudar. Bueno, hay una serie de pasos que tienen que chequear y por último, si no hay nada más que hacer para ayudar a conseguir el objetivo de cerrar, abro la siguiente. Pero no abro si no he chequeado
pues lo que cada equipo haya considerado, ¿no? Pues verificar código de otro compañero, bueno, cada equipo tiene las suyas propias. Entonces, son esos dos primeros pasos muy importantes en paralelo con trabajar culturalmente ese feedback y todas esas prácticas, buenas prácticas. Un poco una vez tienes visualizado el trabajo y ves cuál es tu proceso, es lo que dice Sonia, ¿no? A lo mejor unas políticas para poner y tener como esa especie de acuerdos de trabajo para saber cuándo un trabajo puede avanzar, cuándo tenemos que ayudar en vez de empezar otra cosa nueva y demás. Y ya la tercera cosa que diríamos ya es que pues una vez tenemos eso ya muy sólido y ya empieza a estar muy arraigado y ya ves que eso ya tira un poco solo y que todo el mundo lo ha entendido, ya vendría la fase de recolectar datos. Y a partir de ahí pues ya pues estudios de capacidad, de demanda e ir trabajando en función de datos. Y eso sería un poco el camino que nosotros recomendaríamos. Vale, continuamos La porque primera práctica. esto no es todo. Está claro que los primeros pasos son visualizar el trabajo, empezar a unir a los equipos, coordinarlos bien, introducir las políticas comunes. Después empezamos a recoger datos y nos interesa ir más allá, nos interesa ir a nivel de programa, a nivel de portfolio, a nivel de objetivos estratégicos. Entonces, los próximos pasos aplican los mismos patrones, pues empezamos a ampliar la visibilidad primero desde el nivel de proyectos a nivel de programa a nivel de portfolio. Le he metido aquí el nivel de portfolio para que quepa todo en esta pantalla, pero desde el nivel de portfolio a nivel de objetivos estratégicos. Y entonces empezamos a conectar y ver, vale, muy bien, debido a que tenemos nuestro objetivo estratégico de crear, por ejemplo, otro ejemplo aquí, ¿no? Crear la familia de productos AZ más efectiva, por eso tenemos el programa de desarrollo de la familia de productos AZ. Y este programa engloba 3 proyectos. Aquí están los proyectos. Estos son los 3 proyectos que forman parte del programa Desarrollo de la Familia Productos AZ. Son desarrollar y entregar la máquina AZ, después hacer un análisis de todas las partes imperfectas en la familia de productos AZ para que se vea cómo se puedan utilizar en adelante y a partir de ahí definir un servicio de mantenimiento y soporte para estas máquinas. Y después de este programa viene el otro programa relacionado con la familia de productos AZ, que es, por ejemplo, Next Generation AZ. Y tenemos aquí otro proyecto en la cola, lo veis en la lista de cola de backlog para este programa. ¿Qué conseguimos de esta manera? Que tenemos un despliegue, tenemos claridad, ¿no? Todos nuestros objetivos estratégicos, cómo se despliegan a nivel de portfolio, programas, hasta proyectos, y desde aquí podemos ir hasta el nivel de departamentos, y al revés, sabemos desde el nivel de departamentos si estamos haciendo algo, por qué lo estamos haciendo, porque podemos hacer la trazabilidad hasta el nivel estratégico. Y no se trata solo de tener la trazabilidad visual, se trata de dar un seguimiento, propagar automáticamente objetivos, prioridades, avance de todos estos pues, proyectos, programas, portfolios, objetivos estratégicos. Y además, aparte de este objetivo estratégico, por ejemplo, que es la creación de esta familia de productos AZ más cost effective del mundo, podemos tener otras iniciativas que no están relacionadas con productos, pueden estar relacionadas con la mejora de la eficiencia, por ejemplo, en la organización. Y a raíz de esto, vinculados a este objetivo estratégico de mejorar la eficiencia en la organización, tenemos aquí 2 proyectos que son de mejora de la eficiencia o la gestión de proyectos con Kanban en el área de ingeniería y en el área de producción. Y de esta manera mantenemos todo vinculado y otra vez las conversaciones ya se están focalizando muy claramente sobre los trabajos
despersonalizamos las conversaciones, hablamos, esta es la situación de negocio de la empresa en este momento, esto es que nos interesa, aquí nos encontramos con algunos problemas y que necesitamos resolverlos para que podamos ver los efectos a nivel de programa o a nivel de objetivos estratégicos. Bien, si tenemos que unir y hacer que todas las partes hasta el nivel estratégico de la organización funcionen bien, por supuesto tenemos que ver cuáles son los bucles de feedback apropiados a cada nivel para asegurarnos que toda la organización ya empieza a funcionar bien y bien como un ente bien engranado, ¿no? Bien sincronizado. Y por eso aquí veis, no voy a entrar en estos bucles de feedback, pero veis que aquí están entrando ya la revisión de las capacidades de la organización, de la demanda, de la revisión de portfolio, la gestión de todas las dependencias ya hasta el nivel de portfolio y de estrategia, y aquí está el vínculo con la revisión de la estrategia. Y de esta manera que están consiguiendo las organizaciones. Empiezan a abordar este problema con el que empezamos al inicio, que hay cambios a nivel estratégico, cambios a nivel de portfolio que están afectando a los proyectos, ¿no? Y a partir de ahí, nivel de madurez 4, ya no hay tantos aspectos para visualizar. Los bucles de feedback son prácticamente los mismos. Sin embargo, ya tenemos muchos más datos cuantitativos, métricas que están ayudando a mejorar la eficiencia, a identificar cuellos de botella, resolver estos cuellos de botella en el flujo de trabajo, con el fin de conseguir un flujo de trabajo equilibrado a través de toda la organización y eficiente. Bueno, resumiendo, estos son los 4 pasos, así a grandes rasgos, que están dando a las organizaciones que están evolucionando. Y ahora, elementos claves, ¿no? Pues si estos son los pasos que estamos dando, ¿cuáles son los elementos claves para el éxito de la iniciación y de la introducción de una organización? Bueno, como un punto preliminar, un punto inicial sería conocer dónde está la organización, porque muchas organizaciones ya están haciendo algunas de estas prácticas y por supuesto para ellas el primer paso correspondería a la situación actual en la que se encuentran. A partir de ahí es identificar, esta receta ya está completamente basada a nuestra experiencia con las empresas con las que hemos trabajado. Esta es la forma en la que nosotros estamos trabajando y estamos recomendando porque sabemos que da resultados, ¿no? Pero aquí estamos abiertos a comentarios o a preguntas y que seguro que nos van a ayudar a mejorar estos pasos. Vale, entonces, volviendo. El primer paso, el paso preliminar, es conocer dónde está la organización para que se pueda recomendar un primer paso apropiado a la situación actual de la organización. A partir de ahí, hay que identificar un grupo, por supuesto, un grupo interno desde la organización que va a liderar esta iniciativa. En esta imagen, este grupo está representado por las personas naranjas que a su vez tienen que ir formando, educando y uniendo al resto de la organización, introduciendo al resto de la organización a esta forma de pensar y esta forma de actuar y dirigir los proyectos. Estas personas naranjas son, por ejemplo, Tony y Sonia, que visteis. Ellos están ayudando, por eso su rol es Organizational Designer. Ellos están ayudando a su organización a adoptar estas formas de dirección del trabajo, de los proyectos y desarrollando también la cultura de la organización. Es decir, es importante desarrollar los conocimientos, las capacidades de estas personas para que ellas a su vez estén preparadas para formar, educar al resto de la organización. No existe empresa, o por lo menos yo desconozco por ahora empresas que podrían dar formación a absolutamente toda la empresa. Siempre trabajamos con un grupo de personas que lideran estas iniciativas y estas personas están
difundiendo, transmitiendo estos conocimientos al resto de la organización. Por supuesto, hace falta formación, hace falta acompañar también a estas personas en su esfuerzo de ayudar a las organizaciones. Por eso, desde el punto de vista de formación, siempre es importante enseñar el pensamiento sistémico, el pensamiento de flujo, saber cómo diseñar correctamente tableros Kanban, ¿no? Cuando digo correctamente me refiero a tableros Kanban que después de manera automática van a proporcionar los datos que son necesarios para la toma de decisiones, para la planificación y para el control de los proyectos, ¿no? Después, formar a cómo diseñar los bucles de feedback, cómo introducir, cómo revisar y ajustar las reuniones, porque no queremos añadir más reuniones, queremos revisar las reuniones y ajustarlas para que sean más efectivas y más eficientes. A partir de ahí, introducir hábitos de monitorización y ajuste, precisamente aplicando estos conocimientos y esta forma de pensar, sacar provecho de las métricas, analizar todas estas métricas, ayudarles a definir políticas para la dirección de los proyectos en la organización y a partir de ahí también ayudarles a que definan ellos mismos su hoja de ruta para su evolución continua de la organización. Es muy importante que las organizaciones desarrollen desde dentro esta capacidad de orientarse y dirigir su evolución. A partir de ahí, otros elementos importantes para el éxito de la adopción de la gestión de dirección de proyectos y portfolios con Kanban es elegir una herramienta apropiada para la dirección de proyectos con Kanban, entender que esto es un cambio evolutivo, que se van a dar algunos pasos, que luego se van a ajustar a estos pasos, que después va a venir el tercer paso y el cuarto paso, y que esto es un proceso que es continuo, infinito, porque si está cambiando el entorno de negocio, lógicamente la organización tiene que aprender a adaptarse a esto. Y siempre no olvidar esto, que siempre hay que enfocar la mejora en la mejora de los resultados globales de la organización y ajustar las prácticas y las herramientas a las características de negocio y no al revés. No pedir que la gente se ajuste y se adapte a las herramientas o que se adapte a prácticas nuevas. Y por último, esto sí, no cansarse a reforzar la cultura de colaboración y orientación al propósito. Y por último, me gustaría enseñaros otra experiencia, esta vez de Banco Industrial en Guatemala. Son el cuarto... Primero, como bien le... Solo un segundito. Creo que son el tercero o el cuarto banco más potente en Centroamérica. Ellos empezaron a adoptar las prácticas de dirección de proyectos con Kanban a finales del año 21, en diciembre del año 21, prácticamente en el año 22. Y en solo 6, 7 meses, 8 meses, consiguieron unos resultados muy buenos, una visibilidad muy buena. Os van a contar ahora su experiencia. No digo que es fácil, el tema hoy es qué pasos dar, ¿no? Cómo introducir. Hay que ser honesto, no es algo que ocurre así de un día para el otro, requiere su tiempo, hay dificultades, pero es importante que al final llegan las empresas a buen puerto. Y con esto os dejo que escuchéis la entrevista a Diego Vázquez. Diego Vázquez es jefe de departamento de banca electrónica y este fue el primer paso para el banco, la primera área, más de 170, unos 200 personas estaban involucradas en esta iniciativa. Y Eric Fernández es líder de la oficina Lean y ahora os cuentan ellos.
Primero, como bien lo decías al inicio, pues es un montón de personal el que está bajo mi cargo y sobre los equipos que se hizo la implementación. Entonces, al final, uno de los temas que genera más retos es el cambio de hábitos, el cambio de herramientas. Le estás cambiando la forma de trabajar a una persona. Eso considero que tal vez fue la parte más compleja. Como lo decía, en algún momento pues tuvimos que convivir con la documentación tradicional que llevábamos y empezar a documentar en esta herramienta. Ese creo fue uno de los temas más complejos. Hubieron muchas quejas. La gente nos decía, ¿cuándo vamos a dejar de usar lo otro? Estábamos en proceso de implementación de esto. Entonces, todo ese tema de ir generando esa credibilidad de que la solución era no solo para nosotros como líderes, para visualizar toda esta información, sino para los mismos equipos que se convierten en herramienta de trabajo que día a día están utilizando, ¿verdad? Esa es la parte más complicada. El apoyo de la dirección creo que fue vital, dado que nos abrieron las puertas, confiaron en nosotros como líderes de los equipos para trabajar en toda esta implementación. Y eso nos ayudó también a ir generando esa confianza hacia abajo, ¿verdad? Luego ya nuestro desafío, o en mi caso, ¿verdad? Comenzar a darle uso a todo el trabajo que ya estaba siendo plasmado en Kanban-Nice, irlo mostrando, ¿verdad? Hacia arriba, creo que fue de las cosas que fue ayudando en la conversión, ¿verdad? Pero sí, la parte más compleja es el cambio que se introduce a los equipos. Yo creo que comparto lo mismo que dice Diego, el cambio de mindset de las personas es clave, es probablemente lo más complicado, porque como bien decía, venimos de trabajar de una forma y querernos pasar a otra. Muchas personas se sentían cómodas con la forma en cómo trabajaban sin saber de los beneficios que podían tener al trabajar con el método Kanban. Entonces creo que ese tal vez fue el principal desafío, como bien decimos acá, el podernos subir todos al barco de la agilidad y de Kanban, porque al principio lo ven como una carga extra, ¿verdad? Yo creo que eso pasa en cualquier organización, que implementas algo nuevo y lo tienes que llevar de la mano con lo que estás haciendo tradicionalmente o como se le conoce como el BAU, ¿verdad? Entonces lo llevas como que de la mano y lo ves como una carga extra, pero poco a poco te vas dando cuenta de los beneficios que tiene la implementación de estas herramientas y de estos métodos, que cuando ya lo empiezas a entender, te empiezas a inclinar por el nuevo método y empiezas a ver que no solo a nivel organizacional, a nivel de negocio y del cliente hay beneficios, sino que también a nivel personal, porque te permite, por ejemplo, liberar, por ejemplo, sí, capacidad o tiempo para que tú puedas dedicarte a otras cosas porque estás haciendo más eficiente tu tiempo sin necesidad de dedicarle tanto esfuerzo a la implementación, que en este caso fue el método Kanban. Algo también que quiero comentarles del proceso en el que actualmente tenemos ya la solución. Nosotros, como bien lo decía, fuimos haciendo de manera evolutiva conforme íbamos aprendiendo también. Y esto es parte de la agilidad, ¿verdad? Poder detenernos a observar qué estamos haciendo, cuál es la situación, hacer los ajustes y seguir, ¿verdad? Este es un ciclo que no se detiene y yo creo que eso nos ha llevado a ir perfeccionando la solución que en algún momento fuimos implementando con el acompañamiento del equipo de Teodora. Nosotros pasamos de tener alrededor de 140 tableros distribuidos ahí entre los equipos, ¿verdad? Era complejo poder visualizar la información porque teníamos que saltar de uno a otro, no estaba consolidado. Nos dimos cuenta de algunos ajustes que debíamos hacer, se hicieron optimizaciones, pasamos luego a 25 tableros, empezó a mejorar ya el flujo, ¿verdad? De trabajo y sobre todo, como les digo, para nosotros como líderes, tener consolidada la información de varios equipos en un solo lugar, eso es bien valioso. Y luego seguimos evolucionando y actualmente tenemos una solución de 4 tableros en donde están consolidados todos los proyectos y toda la información que la tenemos agrupada por tribus, ¿verdad? Nosotros tenemos tribus de canales en donde pues hay un líder, hay varios líderes de equipos, ¿verdad? Ya los squads que están produciendo los desarrollos y toda esa información de esa tribu está en un solo tablero. Como les digo, lo logramos llevar a 4 y para nosotros de la parte de liderazgo y que me sirve también para poder exponerlo con la gerencia, es fácil poder ver todo el trabajo en un solo lugar. Yo creo que eso es uno de los mayores beneficios que actualmente pues tenemos. Vale. Bueno, pues le visteis que empezaron, su estado inicial cuando empezamos a trabajar con ellos fue esos 140 tableros para un área de 170, 200 personas. Demasiados tableros y por un lado pues podían decir que sí que tenemos un montón de tableros y algo vemos, por otro lado realmente no veían mucha información.
Y esto, lo que hemos comentado, pues siempre comprendemos cuál es la situación actual. En base a esto definimos el primer paso, les enseñamos a cómo diseñar esta solución completa que después poco a poco va escalando para toda la organización. Y bueno, pues de 140 tableros redujeron los tableros a 25 para la gestión de los trabajos operativos y a 4 tableros de portfolios, por supuesto. Hay un nivel intermedio, pero poder tener esta información ya en solo 4 tableros para poder reportar a la dirección ejecutiva, esto ya es un avance importante para ellos. Bueno, con esto, preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Teodora tiene una en el chat. Tengo una. Bueno, sí, cuando Si quieres comparto no veo mucho. Si quieres te la leo yo. Sí, gracias. Dice, agradecerle en primer lugar su charla, me ha parecido muy interesante. Me gustaría saber cómo gestionáis el riesgo. Dentro del pensamiento sistémico, ¿intentáis encontrar el riesgo sistémico de los proyectos o de la organización? Me gustaría entender primero qué significa encontrar el riesgo sistémico de los proyectos. El riesgo sistémico de... No estoy muy segura si estoy entendiendo bien la pregunta. Yo no sé si es a nivel general, ¿no? Cuando habla sistémico quiero decir a nivel general, pero si quien lo ha escrito quiere matizarlo, os lo agradecemos. Riesgo sistémico de los proyectos. El riesgo es clave, esto sí. Sí, la gestión de riesgos la tratamos desde el primer momento. Realmente ya con la visualización del trabajo ya estamos abordando el tema de la gestión de riesgos de retraso. Con la visualización de los bloqueos estamos abordando la gestión de riesgos. Además, los bloqueos y los riesgos son las dos caras de la misma moneda. Es muy importante comprender las causas para los bloqueos porque queremos identificar síntomas de situaciones parecidas que en el futuro han dado problemas, han dado bloqueos para resolver estos antes de que ocurran, que es otra vez la gestión de riesgos. Tenemos la revisión de riesgos que engloba los riesgos identificados en los diferentes proyectos, en diferentes programas, para que se aborden a nivel de organización. Los riesgos se están gestionando a través de una buena gestión de las dependencias, porque a raíz de problemas en las dependencias se están produciendo retrasos en las organizaciones. Así que no sé si la pregunta iba por cómo estamos gestionando los riesgos a través de sistemas Kanban, pero hay muchas actividades, muchos trabajos precisamente para abordar los riesgos. La parte difícil en la dirección de proyectos es la gestión de riesgos. Bien, ¿podrías comentar alguna herramienta digital para implementar vuestro sistema? Nosotros recomendamos Kanbanize porque hasta ahora todos nuestros clientes que están utilizando Kanbanize están muy contentos con la herramienta y por eso nosotros tenemos confianza de recomendar esta herramienta. De hecho, los pantallazos eran de esta herramienta. Vale, pues... entendido el tema de los riesgos. Oye. Gabriel, si quieres, activa el micro directamente. ¿Tienes la mano levantada? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, Teodora. Como siempre, clarísima y tengo envidia de la energía que tienes, que no para, ni ha bebido agua. Mira, Teodora, una pregunta. La herramienta me gusta muchísimo, pero para empresas pequeñas, estoy hablando de microempresas, ¿cuál sería el número crítico, digamos, de empleados o de miembros de la empresa a partir del cual se justifica la contratación o la utilización de esta herramienta? Esta herramienta, no sé exactamente los precios, podéis ir a la página de Kanbanize, kanbanize.com. Hay una parte del menú que se llama precios. No os voy a mentir mucho si os digo que el precio de la herramienta es, por ejemplo, algo como $7-8 o euros por persona al mes. Entonces, si yo tengo que calcular si estoy dispuesta o no a pagar este precio por persona por mes, mi pregunta sería,
si la gente utiliza esta herramienta, les va a ayudar la herramienta a ahorrar tiempo como para 7 o 8 euros al mes, porque van a saber sobre qué enfocarse, van a saber qué tienen que hacer, cuáles son los problemas, porque tendré toda la comunicación en la herramienta, todos los comentarios, los documentos, no tendré que buscar por correos electrónicos, Teams, chats, WhatsApp, etcétera, lo tendré todo ahí. Si esto me ahorra el tiempo como el coste de 7, 8 euros al mes, pues yo diría que sí. Sin duda, Nosotros sin duda. tenemos clientes que son de 15 personas, mini empresas, y utilizan Kanbanize a nivel de todos los niveles de negocio. Están dirigiendo todo su negocio ahí. Y lo bueno es que realmente tienen en la herramienta todo. La gente solo tiene que entrar en la herramienta, en la tarjeta, y ahí está la descripción del trabajo, los documentos que se pueden adjuntar, los correos electrónicos de todas las conversaciones con clientes, con proveedores. Es decir, no tienes que salir de la tarjeta, no tienes que buscar nada más. Está todo ahí. Y esto ayuda mucho a focalizar Sí, el sí. trabajo de las En personas. cuanto Así a costo, no, yo más que todo era por si la herramienta tenía alguna limitación en cuanto a si no, mira, para equipos pequeños no está pensada, ¿no? Pero por lo que me dices, No, 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 no. y el costo creo que es Sí, justificable, ¿no? Por lo sí. que tú dices. Muchas gracias. E incluye todo, incluye métricas analíticas, porque hay otras herramientas que te dan algo básico, pero luego tienes que, para ampliar la funcionalidad, tienes que comprar otros módulos. En este caso no es así. Y por eso nosotros dormimos tranquilos recomendando Kanbanize. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Estamos todavía que nos quedan sobre el reloj 7 minutos, así que si hay alguien, no os quedéis con la duda, porque bueno, por ahora con este webinar terminamos la trilogía con Teodora. Incluso hace un par de semanas tuvimos una también con Sergei de Kanbanize España, porque por la demanda, ¿no?, que ha surgido respecto a este tipo de webinar. Y además sabéis que los que sois habituales, que al final de cada uno de los que hacemos en directo, pues hacemos una mini encuesta, y de ahí es donde vamos recibiendo feedback sobre el que trabaja el equipo de eventos para traeros cada vez más webinars de este tipo. Con lo cual estamos sobre eso, continuamente nutriéndonos de la demanda, de vuestras necesidades, y respondiendo a esas peticiones es por lo que hemos montado esta trilogía, primero con Teodora y con su equipo de Berry Process, y luego también en este caso con Kanbanize. Porque bueno, como ella dice, es verdad que sus clientes están trabajando con esta herramienta, y lo que ha comentado ella antes, ¿no?, cumple con las necesidades que le están demandando. No sé si hay alguna más, en el chat no hay ninguna, o animáis, o bueno, si no, os devolvemos 5 minutos de vuestro tiempo, que seguro que hasta ahora no le vendrán a nadie mal. Muchas gracias. En nuestra página web podéis encontrar pues más case studies, más información, material para descargar. Seguiremos publicando y además pronto publicaremos aún más sobre gestión de proyectos con Kanban. Y si os interesa conocer experiencias reales de empresas de España, os invitamos a HolaFlow el 26 de septiembre en Bilbao. Vais a ver presentaciones de Eroski, de empresas industriales, de Hospital Belvit en Barcelona. Tenemos un keynote espectacular sobre cómo vincular dirección de estrategia y dirección de portfolios de proyectos, y creo que va a ser un evento muy interesante, sobre todo porque vais a poder hablar, conocer precisamente a las personas que dirigen estas iniciativas en las empresas. No son consultores, son estos managers, y en primera persona os van a contar sus experiencias. Así que, si os parece interesante, estaremos encantados de veros en Bilbao. Muchas gracias. Os he puesto en el chat las direcciones que ha comentado Teodora, tanto del evento HolaFlow como de Berry Process, ¿vale? Y nada, bueno, como subiremos en breve el vídeo este que lo estamos grabando, en la página de LinkedIn también pondremos estas peticiones, porque seguro que son de utilidad. Sí. Teodora, 1.000.000 de gracias, como siempre, encantado de tenerte aquí.
La relación afortunadamente para el PMI de Andalucía es larga con Berry Process, así que seguro que seguimos teniendo eventos de este tipo y de hecho nos hemos anotado la sugerencia que decías, que a ver cómo lo hacemos para que sea en directo. Recogemos el testigo y ya te iremos comentando seguro. Muchas gracias. Os comento Muchísimas solo gracias a que todos. Elena fue ponente el año pasado en HolaFlow, así que podéis Es estar verdad, es seguros verdad. que el Además nivel es alto. fue una experiencia muy emocionante, sobre todo, primero porque todos los ponentes éramos novatos en cuanto a ponencias, no era el core de nuestro negocio, y segundo, lo más interesante es la experiencia real de todos los que iban contando, pues eso, ¿no? Como contaban antes Tony y demás, ¿no? Decían, pues, de aquí estábamos, aquí hemos llegado, esto es lo que ha pasado en el camino, pero que al final, pues bueno, pues con tesón y con una directriz y un equipo detrás como el de Berry Process ayudando, pues lo han conseguido, ¿no? Tanto ellos como muchísimas otras. Así que Bueno. la verdad es que es altamente recomendable. Muchísimas gracias. Un placer de nuevo estar con vosotros y seguimos en contacto. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, PMI Andalucía. Muchas gracias Hasta a todos. luego. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.